Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Damaris González, quien les saluda en el amor de nuestro Salvador Jesús y a su vez a través de este medio les envía un fuerte abrazo. Quisiera traerles una reflexión sobre una de las palabras expresadas por nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario: consumado es. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, nos dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hoy viernes, el pueblo cristiano conmemora la muerte de nuestro Señor Jesús. Siempre me acuerdo desde muy joven ir a la iglesia y escuchar hablar sobre las 7 palabras. Me acuerdo que eran distribuidas a 7 hermanos y cada uno traía una breve reflexión. En varias ocasiones tuve el privilegio de pertenecer a ese grupo. Por cierto, nunca me había tocado hablar sobre la 6ª palabra: consumado es. Según los teólogos, Jesús expresó 7 palabras antes de morir en la cruz. Quisiera repasárselas. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, según Lucas capítulo 23, verso 34. La segunda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas capítulo 23, verso 43. La tercera la encontramos en Juan, capítulo 19, versos 26 al 27, donde dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. La 4ª palabra se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La 5ª palabra la encontramos en el libro de Juan capítulo 19, verso 28. Tengo sed. Y en ese mismo capítulo, el versículo 30, encontramos la 6ª palabra: consumado es. La última palabra, la 7ª, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46, que dice de la siguiente manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es una palabra de cumplimiento. El Evangelio de Juan es el único que sobresale sobre los otros evangelios en la citación de esta palabra. La razón es muy obvia, amados. El apóstol fue un testigo visual y oyente del drama desarrollado en el Calvario. Él estuvo al pie de la cruz delante de Jesús durante el padecimiento de él. Por lo tanto, no pudo borrar de su memoria las palabras: tengo sed, consumado es. En el original griego del cual se traduce esta 6ª palabra es tetelestai, la cual procede de una raíz griega, telos, que encierra las siguientes ideas: fin, perfecto, acabada, acabar, cumpliese. La palabra tetelestai habla de un cumplimiento, nos habla de un fin, nos habla de algo que es perfecto, nos habla de un todo acabado, nos habla a nosotros de algo ya consumado. Amados hermanos, el ministerio de Jesús correspondió a un itinerario ya trazado desde el calendario de la eternidad. Nada, pero absolutamente nada
ocurrió en el ministerio de nuestro Señor por azar. Todo a su favor había sido calculado por el Padre, y todo en contra de él se movía en una línea de permiso divino. Amados hermanos, el plan de redención es como si fuera un tipo de rompecabezas. Todas las piezas estaban separadas, pero a medida que Dios las fue poniendo en su lugar, lo que parecía algo incomprensible se convirtió en un plan divinamente ordenado. Aleluya. Esta sexta palabra es una revelación divina de que aún el Calvario formaba parte del plan perfecto para la humanidad, que ya había nacido ¿en dónde? En la mente infinita y eterna del Dios Creador. Todo lo planificado por Dios se cumplió al pie de la letra, como dice la Escritura. Las jotas y las tildes de la ley en Jesucristo se cumplieron, según Mateo capítulo 5, versos 17 al 18. En este hermoso día, les invito a que considere conmigo 3 puntos sumamente importantes. Primero, un cumplimiento tipológico. Segundo, un cumplimiento profético. Y tercero, un cumplimiento relacionado con la salvación. Veamos el cumplimiento tipológico. ¿Qué es un tipo? El tipo es una revelación divina que se registra en el Antiguo Testamento. Un tipo puede ser una persona, puede ser un evento, una institución o una ceremonia que ilustra a una persona, cosa o evento registrado en el Nuevo Testamento. Un estudio de Jesús del Nuevo Testamento demostrará la revelación en tipos que de él se da en el Antiguo Testamento. Cabe señalar que un antitipo es el cumplimiento a un tipo. Por lo tanto, amados, es bueno que nosotros entendamos que Jesús, nuestro Jesús, es el antitipo de los tipos del Viejo Testamento. Veamos algunos tipos sobre Jesús en el Antiguo Testamento, y estos son múltiples. Primero, las túnicas de pieles con las que Dios vistió a Adán y a Eva son tipo de la justicia de Cristo, según Génesis capítulo 3, verso 21. El sacrificio de ovejas traído a Dios por Abel es un tipo de Cristo, según Génesis capítulo 4, verso 4. El arca diluviana es tipo de Cristo, en cuya persona hay refugio y salvación. El sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac es tipo de 4 cosas. Primero, de Isaac, que era tipo de Cristo. Segundo, Abraham, que era tipo del Padre. Tercero, el carnero fue tipo de Cristo, el sustituto del ser humano. Y cuarto, la liberación de Isaac, que es tipo de la resurrección. En toda la tipología, mis queridos amados, hermanos del Antiguo Testamento, la más rica, la más sustanciosa en detalles, se encierra en el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25 al 28 podemos encontrar parte de ello. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiarlo en nuestras escuelas bíblicas por varias ocasiones. Quisiera mencionarles algunos de ellos. En primer lugar, los materiales utilizados en el tabernáculo. Plata, tipo de la redención. Oro, tipo de la divinidad del Señor. Cobre, tipo del juicio divino. El color azul, todo lo celestial. El color púrpura, realeza divina. El lino fino,
justicia que Cristo imputa al creyente, color carmesí, tipo de la sangre de Cristo, pelo de cabras, tipo del ministerio profético de Jesús, la madera de acacia, tipo de la humanidad de Jesús, el aceite, tipo de Jesús ungido o tipo del Espíritu Santo. Y si habláramos de la estructura del tabernáculo, las cortinas de lino torcido con sus colores son tipos de la santidad de nuestro Señor, de su encarnación y su sacrificio, según Éxodo capítulo 26, versos del 1 al 6. La cubierta de pieles de tejones son tipos de la encarnación de Cristo. Y si mencionáramos más cosas, tuviéramos mucho tiempo aquí. Debo mencionar que las 5 columnas de la entrada del tabernáculo, las paredes del mismo, las barras, el velo interior, el mueblario interno, el lavacro, el altar de bronce, son tipos de la obra redentora de nuestro Salvador. Y también nos muestra su naturaleza, tanto la humana como la divina. Quisiera mencionarle el segundo punto, que era el cumplimiento profético. Muchas son las profecías que se cumplieron en el ministerio terrenal del Señor. Pero es interesante mencionar, amados, que en un solo día, en el día de la crucifixión, se cumplieron de 30 a 33 profecías. A lo largo del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas son luces que alumbran el camino de la salvación. ¿Qué señalaban estas profecías mesiánicas? Señalaban la descendencia del Cristo, la fecha de su aparición, el lugar de su nacimiento, la virginidad de su madre, su nombre, la traición por uno de sus discípulos, su muerte en la cruz, sus manos traspasadas por los clavos, su sufrimiento, humillación, injurias experimentadas, calumnias de sus enemigos, resurrección y sepultura. Tremenda la palabra de nuestro Dios. Por último, quisiera mencionar el cumplimiento sobre la salvación. Querido hermano, la finalidad del ministerio de Cristo era unir en Él a Dios y a la raza humana. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 5 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una de las figuras bíblicas que más tipifica y simboliza a Cristo es la del Cordero. La experiencia del Éxodo se hizo posible por la sangre del Cordero puesta sobre los dinteles de las puertas en las casas hebreas, así como nosotros conocemos, según nos dice la historia bíblica. Cuando el ángel de la muerte vio la sangre ahí en los dinteles, siguió de largo y no tocó a los primogénitos, según Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 28. Este fue el comienzo de la festividad judía conocida como la Pascua. Precisamente, amados, la muerte de Cristo ocurrió en el mismo momento que el Cordero Pascual fue sacrificado en Jerusalén. Amado, ¿qué aplicaciones podemos hacer de Jesús como Cordero? Primero, fue el Cordero escogido desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero fue señalado por Juan el Bautista. Nos dice Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús fue el cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Nos dice Isaías en el capítulo 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue el cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 nos dicen que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús fue el cordero de un sacrificio permanente según Apocalipsis 5, 6. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En este día, amados, quiero concluir. En Filipenses capítulo 2, verso 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es consumado es? Consumado es no son palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Consumado es no son palabras de un fracasado, sino de un vencedor. Consumado es no son palabras de alguien que le quitan la vida, sino que da su vida por los demás. Consumado es son palabras de alguien que responde a un acto soberano de Dios. Consumado es un grito de victoria, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado, es una cumbre escalada, es un logro completado. Amado, Cristo consumó todo por ti y por mí. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Todo lo hizo Él, y hoy, un día como hoy, damos gloria a Dios por ese sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Aleluya. Que Dios bendiga vuestras vidas y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.